Le hemos colocado a esta predicación bases para la familia. Bases para la familia. En una importante revista se publicó lo siguiente en cuanto al panorama nacional, y dijo lo siguiente esta revista: está lleno de las víctimas de la epidemia de divorcios, exesposas criando a sus hijos solas, exesposos tratando de empezar una nueva vida, y sin embargo siguen tratando de ser un buen padre para sus hijos, a quienes no ven solo en días específicos. Mientras tanto, todos los hijos quieren vivir entre sus padres que están en guerra. Esto es trágico. También la revista dice lo siguiente, que entre el 60%, tomaron un estudio de 60 familias de clase media, y dentro de esto se hizo un estudio donde de las 60 familias, solo el 10% de los excónyuges dijeron que después del divorcio habían tenido éxito mejorando sus vidas. Solo el 10%. Cuando yo leía esto, pues me estremece, porque vivimos en un tiempo en el cual esto se está dando, y el cristiano no está exento de que pudiera acontecerle. Y Dios quiere dejar una palabra de concientizar a aquellos que tenemos la bendición de formar una familia. También leí esta historia que quiero compartir con ustedes y quiero que preste atención. Hace algunos años, un empresario compró un basurero en una ciudad. En donde vivía era un enorme terreno que había sido rellenado con basura. Habiendo comprado el basurero, el hombre trajo enormes camiones llenos de tierra que fueron colocando encima de la basura, mientras que maquinarias de compactadoras y otras aplanadoras iban presionando y nivelando la tierra. Luego comenzaron a trazar calles, banquetas, y muy pronto ese basurero se convirtió en un hermoso lugar, donde casas fueron construidas de una manera arquitectónica, con hermosos jardines bien iluminados, calles con un estacionamiento, con calles atractivas, con fuentes, con juegos infantiles, y en fin, todo lo necesario para que fuera un codiciado vecindario. Rápidamente la gente comenzó a comprar las casas, y por un buen tiempo todos estaban realmente felices de vivir en ese fraccionamiento. Pero con el paso de los años, casi 10 años dice la historia, las casas comenzaron a hundirse, las paredes comenzaron a agrietarse, las ventanas se desnivelaron y los techos se abrían. Poco a poco las casas fueron abandonadas, y este fraccionamiento se convirtió en un cementerio de paredes destruidas, de escombros, donde la gente comentaba y decían: fue un fracaso haber comprado en este lugar sabiendo que había sido un basurero. Esta historia nos habla de algo, hermanos. En la actualidad hay muchas familias, matrimonios, que están siendo construidas sus vidas, sus familias, sobre un basurero. Y con el paso del tiempo, eso que se está construyendo, si no se tomó en cuenta a Dios, se va a caer y va a ser grande su ruina. Hoy tenemos hogares construidos de la misma manera. Estamos viviendo en medio de una tragedia nacional, donde hogares se están destruyendo porque fueron edificados sobre basura ética y moral, y matrimonios desechables cada vez más se están destruyendo. Esto es muy impactante.
Con el paso del tiempo, si usted y yo no tomamos en cuenta la palabra de Dios, comenzaremos a ver también este fenómeno en nosotros. Esto que hemos leído explica por qué hay hogares que no están viviendo de acuerdo al diseño de Dios. Ahora, estos hijos que están creciendo en hogares que están fundamentando sus vidas sobre algo inestable, mañana van a crecer, van a ser adultos y van a formar familias. ¿Cómo van a formarlas? Bajo los mismos cimientos que aprendieron con sus padres. Y se repetirá el círculo vicioso de hogares desechables. Pastor, ¿cómo romper este círculo vicioso y poner fundamentos fuertes para que la familia que Dios me ha dado no sea parte de esta estadística? Es importante atender el diseño que Dios ha establecido. Y vamos a ver con la ayuda de Dios los fundamentos que ayudan a una familia para que cuando vengan los vientos, los ríos y soplen, se mantengan firmes porque están fundados en Cristo Jesús. Malaquías capítulo 2, versículo 16. Vamos a ver el primer fundamento que Dios establece para una base en familia. Primer fundamento para la base de una familia. Cuando nosotros, hermano, iniciamos la familia o el matrimonio, lo hicimos con el anhelo y el deseo de no fracasar, ¿cierto? O sea, nos juntamos, nos reunimos, nos casamos con una pareja para que esto camine. No hacemos intentos fallidos. Dice Malaquías 2:16, porque Jehová Dios de Israel, ¿quién? Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece ¿qué? Primer fundamento para una familia cristiana con bases sólidas. No existe o no debe de existir en tu vocabulario la palabra divorcio. No. Porque por eso cuando venimos al matrimonio oramos a Dios. Le pedimos su dirección para formar una familia, ¿cierto? La palabra de Dios dice: así ha dicho Jehová, Él aborrece el repudio y el que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleables. Dice otra versión este texto: pues yo he dicho, dice el Señor Dios de Israel, divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad. Dice el Señor de los ejércitos celestiales: por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Primer fundamento para una familia es: te casas para formar una familia y no importa la dificultad, el viento que venga, con la ayuda de Dios tú caminas para que tu familia termine y puedas cumplir lo que en un momento en la ceremonia se dijo: hasta que la muerte nos separe. Amén. Segundo fundamento, Mateo 19, y vamos a leer los textos del 1 al 6. ¿Usted me alcanza? Mateo 19, del 1 al 6. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? En el tiempo de Jesús existía el consejo de que si una mujer se le pasaba de quemado los frijoles era una razón suficiente para pedirle el divorcio. Algo absurdo, ¿verdad? Bueno, así estaba el tiempo de Jesús, así está el tiempo presente. Por cualquier cosa muchos se quieren separar pensando que estarán mejor en otra relación. Le hacen esa pregunta a Jesús y él contesta, donde encontramos los siguientes fundamentos. Versículo 4. Él respondió, Jesús respondió y les dijo: ¿no habéis leído? El que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Y dijo: por esto el hombre dejará
padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Segundo fundamento para una familia o para un matrimonio que está iniciando. ¿Ya te casaste? Ahora el siguiente paso es dejar a tu padre y a tu madre. Si los hijos viven con los padres están siendo egoístas y no los están dejando crecer. El mayor éxito para un padre con sus hijos es que sus hijos aprendan a volar y dependan de Dios. Amén. ¿Usted ha visto la historia de las águilas? Cuando ellas ponen sus huevos y luego nace el aguilucho. ¿Qué es lo que le hace el águila cuando ese polluelo comienza a crecer? ¿Le trae comida? No, lo empuja del nido. Lo empuja del nido hasta que ese aguilucho es tirado del nido. Y cuando va en esa dirección hacia abajo, se da cuenta que tiene ¿qué? Alas. ¿Y que puede qué? Es un principio que encontramos en la naturaleza. En el momento que un matrimonio forma una familia, el siguiente paso es de que tienen que abandonar el nido. Porque si esto no sucede, entonces comenzaremos a generar a unos hijos codependientes y no están creciendo en el Señor. Dejar. Encontramos en este versículo 5 una palabra clave, y es el segundo cimiento, y es dejar. Cuando tenemos consejería matrimonial siempre abordamos esto. Ahora, se da cuenta, en el versículo 5 el verbo está en un tiempo activo, es decir, dejará. Es decir, tú no los sueltas, pero tienes que dejarlos que ellos crezcan, que ellos aprendan a luchar sus propias batallas. Si esto no sucede, entonces estamos contribuyendo para que ese matrimonio no funcione de acuerdo al diseño que Dios estableció, hermanos. Y está en la Biblia, Génesis capítulo 2, versículo 24. Todos los problemas matrimoniales se derivan de un malentendido de lo que Dios ha enseñado en su palabra. Yo sé que algunos padres se sienten que son mejor que Dios, pero Dios tiene un diseño para el matrimonio. ¿Qué dice Génesis 2:24? Por tanto, ¿qué, hermanos? Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán ¿qué? La relación entre marido y mujer debe de ser la relación más fuerte en el matrimonio, aún por encima de los hijos. Amén. La relación entre esposo y esposa debe de ser más fuerte que la relación entre padres e hijos. Cuando esto no sucede, entonces no estamos cumpliendo con el diseño de Dios. Tal vez muchos no estén de acuerdo con lo que estamos escuchando, pero yo estoy repitiendo lo que dice la Biblia. Debe de ser la más firme y fuerte relación sobre la tierra, la relación y convivencia entre esposa y esposo. Ahora, para que esto suceda, tienen que estar como separados, caminando de la mano, esposo y esposa. Así es. Cuando usted está criando sus hijos, ¿sabe cuál es su mayor trabajo como padre y como madre? Es darle a sus hijos alas para que abandonen el nido y usted los pueda ver volar por sí mismos. Que ellos puedan solventar sus problemas económicos. Que ellos aprendan a resolver sus dificultades como pareja. Pero si no están solos, no tienen tiempo ni para contentarse ni para enojarse, porque siempre hay un tercero de por medio. Amén. Los padres tienen que entender eso de parte de Dios. No les haga la vida más cómoda a sus hijos. Ayúdeles a construir un carácter, que se preparen y que caminen con Dios. Tendremos éxito como padres
cuando nosotros veamos que los hijos caminan por sí solos en esta tierra, que llegan a casa, saludan, visitan, pero usted los ve que tienen un trabajo, que tienen una casa, que saben educar a sus hijos, que los ve en el templo y que no son una carga para usted porque usted los ha visto crecer. También los padres saben que sus hijos saben ganarse el dinero honestamente, trabajan, saben ahorrar y los ve crecer como hombres y mujeres. Tercer cimiento en Mateo 19:5. El segundo dice que dejará el matrimonio, el esposo y la esposa, a su padre y a su madre. Tercer cimiento dice el verbo unirá a su mujer. Esa palabra o ese verbo unirá igual está en un tiempo activo, y la palabra o el significado significa soldar. Fíjese, soldar. Es decir, la relación entre esposo y esposa es una soldadura de convivencia. Habla de una permanencia en el matrimonio donde no existe nada ni nadie más importante que la pareja que se tiene. No hay problema demasiado grande para que no se pueda resolver. Lo que pasa es que hay gente muy pequeña que no sabe cómo resolver los problemas que tiene en su vida. Cuarto cimiento. Dice, y los dos, ahí mismo en Mateo 19:5, y los dos serán una sola carne. Ese verbo será también está en tiempo activo. No solamente nos habla del tema sexual para procrear hijos, sino que también habla de un tema espiritual, psicológico y emocional. Y aquí entramos usted y yo en un tema muy importante. Vaya conmigo al Salmo 127, versículos 1 al 5. Salmo 127, y vamos a leer y entender de parte de Dios qué significa esa frase, y serán una sola carne. En el matrimonio inician dos y terminarán dos. Tiene que entenderse esto de parte de Dios. En el matrimonio inician dos y terminarán dos. Dice el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, y tomando en cuenta lo que hemos ya hasta este momento aprendido, si no seguimos el diseño de Dios, si no obedecemos el consejo de Dios, ¿qué dice el texto? En vano trabajan los que lo edifican. Puedes tener muy buenas iniciativas, muy buena manera, disposición para hacer tu relación, pero si no tiene el diseño de Dios, te va a pasar en tu matrimonio como el basurero, se te va a caer. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano velan la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Sabe qué, hermano? Cuando no entendemos el diseño de Dios, ni siquiera podemos conciliar el sueño. No tenemos paz, porque hay tantos problemas en el hogar, en la familia y con los hijos. Y dice aquí el texto, por más estás que trabajes y quieras descansar, no podrás descansar porque nunca seguiste el diseño de Dios. Y luego viene el versículo 3, que tiene que ver con el cuarto cimiento o la cuarta base para la familia. He aquí, herencia de Jehová, ¿qué, hermanos? Padres de familia, los hijos no son tuyos. ¿Son qué? Herencia, y son prestados. Evita detener o retener aquello que es herencia. Dios te los deja por un tiempo para que los prepares, para que les ensañes, para que cuando llegue el tiempo ellos vuelen y caminen de la mano de Dios. A veces en ese intento de querer cuidar a la familia se violenta lo que Dios dice. Los hijos no están para que estén siempre contigo cerca. Ellos son herencia, van a hacer su vida, van a correr riesgos, van a luchar, pero tendrán que irse de casa.
No es sano para usted, hermano, hermana, que tenga ya hijos grandes en casa y no estén volando por sí solos. Les está haciendo un mal. ¿Qué pasará con esos hijos si usted muere? ¿Qué va a hacer de ellos? Si usted siempre les dio todo, les trajo la comida, los cuidó, los protegió, el día que usted no esté, ¿sabe qué? Van a sufrir. Porque usted fue egoísta con ellos. No fue como el águila sabia que los empujó del nido para que volaran por sí solos. Y sabe que se van a golpear. Y la vida golpea muy fuerte, hermanos. Sigamos leyendo el texto. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Aquí habla de la flecha. Tú lo preparas y tú lo lanzas al mundo, para que en el mundo él pueda por sí solo, caminando con Dios, salir adelante. Tú tienes que lanzarlo. El mundo es cruel, pastor. Claro que el mundo es cruel. La vida es difícil. Pero ellos tienen que ser impulsados, porque tú ya los preparaste, tú ya los enseñaste. Es la tarea de los padres, todos los días. Así son los hijos habidos ¿en dónde? En la juventud. Y luego dice, dichosos, felices, el hombre que llenó su aljaba de ellos, el hombre que preparó a sus hijos de acuerdo al consejo de Dios. Ese padre, esa madre va a ser feliz porque sabe que sus hijos están preparados con la palabra de Dios. Y no importa el ambiente donde ellos estén, si trabajan con borrachos, con drogadictos, con ladrones, sabe usted que su hijo no caerá en eso, porque usted lo educó en el Señor. Así es. Herencia del Señor habla que son los hijos. Vamos a volver al pasaje de Mateo capítulo 19, versículo 7. Ya leímos Mateo 7:24, que nos habla del hombre prudente y del hombre insensato o necio, que edifican su casa, uno sobre roca y otro sobre arena. Dice el versículo 7: le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, ¿por qué, hermanos? Por la dureza de vuestro corazón. ¿Qué significa eso? Permitimos en la relación conflictos que no se resuelven. Y no hemos aprendido a resolver las diferencias que hay en el matrimonio. Es posible que estés casado con alguien, pero tengas resentimiento con esa persona. Sí están juntos, caminan de la mano, pero tienes algo en tu corazón en contra de él, de ella, porque no has aprendido a descansar en el Señor. Mire lo que dice Efesios 5:25. Jesús enseña en su palabra que la restauración en la familia siempre será a través de la llave del perdón. Pero aquí encontramos unos consejos en Efesios 5:25. Maridos, ¿a quién le está hablando? A los esposos. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? A veces los hermanos dan por sentado que cuando llegues del trabajo está tu esposa en casa y te va a esperar. Antes de que llegues a casa, hermano, cómprate unas flores en el camino y llega a la casa con un ramo de flores. ¿O no, hermanas? ¿Sí? ¿O a usted no le gustan los detalles? Lo tiene aquí cerca y dígale. Sí, llegas cansado, pero ¿sabes qué? Antes de que llegues, pasa ahí en la esquina, ahí en la loma de San Bartolo, y comparte unas flores, tráemelas. Eso ayuda en la relación, ¿o no, hermanos? Hermanas, claro. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y este es un consejo, es un fundamento. Tenemos que continuar con los detalles en casa, hermanos. No solamente cuando éramos novios, esforzarse, porque eso ayuda a la convivencia. No perdemos el romanticismo, que es bueno. Sí, ya cambió tu esposa físicamente, pero tú la sigues amando y hay que demostrarlo. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas.
tenemos que continuar y cultivar la relación. Tito capítulo 2 versículos 3 y 4. Dios sigue dando instrucciones. Dios sigue dando instrucciones para que la familia, su diseño divino, se ha cumplido aquí en la tierra por hombres y mujeres que amamos su palabra. Ahora, aquí viene el consejo para las madres que tienen la bendición ya de ver a sus hijos casados. Ningún matrimonio, hermanos, hermanas, surge por arte de magia para que sea un matrimonio sólido. Todo tiene que ser causa y efecto. Y aquí lo encontramos. Las ancianas, las hermanas mayores, asimismo sean reverentes. ¿En qué? Es decir, ya tiene sus años, hermana, pero mantenga ese porte, esa firmeza. No calumniadoras, no esclavas del vino, sino maestras de qué. Es decir, se espera de nosotros los adultos ser personas con prudencia, porque nos están viendo aquellos que nos siguen. Y luego viene el texto 4, que las ancianas, ¿qué tienen que hacer? Enseñar a las mujeres jóvenes ¿a qué? Hermanas, ustedes tienen que atender esa tarea, sentar a tu hija, traerla y comenzarle a decir cómo debe de trabajar su matrimonio con base a la Biblia. Es que, amor, tú resuélvelo. Es que a como te dé a entender. No, hermana. Usted que ya pasó por las crisis de la vida, usted que ya se dio cuenta cuántos baches hay en el matrimonio, sea prudente, acerque a su hija, tráigala con usted, enséñele, háblele, aconséjele. Y si está mal, perdón, también exhórtala. Amén, hermanas. Así es. Porque si no se hace, hermanos, si usted no hace eso con su hija y también el hermano con los jóvenes, se llama egoísmo. Usted es egoísta, no quiere ayudar para que sus descendientes no cambien y mejoren sus vidas. Mateo 6:12, y concluimos con esto. Yo espero que haya tomado nota, le va a ayudar en la vida. Ahora, antes de que leamos el texto, ya Dios nos ha hablado en muchas áreas de la base de la familia. Y usted dice: pastor, yo la verdad no he sido prudente, no he sido sensato, no he corregido. ¿Qué puedo hacer? Primer paso, pídele perdón a Dios. Reconoce que te has equivocado. Cristo también es un Dios de segundas oportunidades. Y sal de este lugar y comienza a poner en marcha el plan divino de Dios para tu matrimonio, para que te vaya bien. Sería insensato de tu parte si sales de aquí y sigues haciendo lo mismo que vienes haciendo, que está fuera de Dios. Cambia por el amor de tu alma, para que mañana no seas estadística de matrimonios frustrados, que no hubo nadie que te aconsejara. Hay un Dios que nos aconseja. Dice Mateo 6:12: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nunca es tarde para comenzar. Nunca es tarde para corregir. Hay un diseño, hay una base. Camina con Dios y Dios es fiel con nosotros. Aprende a depender de Él. Aprende a crecer. Aprende a navegar en este mundo tan hostil y difícil, porque Dios cuidará de ti como ha cuidado hasta el día de hoy de todos nosotros. Y recuerda esto: tu mayor diploma como padre cuando tus hijos crecen es que los veas volar y los veas allá solitos y digas: mi hijo ha sufrido, pero lo veo fuerte, creo que puede vivir sin mí. Eso es un diploma para ti, papá. Verlos volar, caminar con Dios, que no importa los vientos del mundo, tú sabes que tienen carácter, que saben decir sí y saben decir no, que saben ahorrar, que saben invertir,
que son honestos, que son responsables. Y cuando tú veas eso, puedes decir: gracias, Señor, he cumplido la tarea que tú me has dado con los míos. No tienen que estar quizás sirviendo en la iglesia, que sería lo ideal, pero que los veas crecer. Y a los matrimonios, pues también pongan de su parte. Vuelen, no tengan miedo. Está Dios con ustedes. Tómense de sus promesas y Él los guardará.